tiene, bueno, además de sus ingredientes básicos, tiene propionato de calcio. A ver, ¿qué recuerdan que era el propionato? Los propionatos, ¿para qué sirven? Le vimos benzoatos, propionatos, Yo me acuerdo que los propionatos estaban en las mermeladas. pero ¿qué función tienen? Igual que el benzoato, ¿qué función tiene? Conservadores. Exactamente, el propionato es un conservador que se usa mucho en productos de panificación y en este caso, pues en la tortilla de harina. También fosfato monocálcico. ¿Recuerdan qué función vimos hace ratito que tenía? Poco a poco se van a ir familiarizando, ¿eh? No quiere decir que ahorita ya. ¿El profesor? El fosfato monocálcico, ¿recuerdan alguna de sus? Tiene varias funciones los fosfatos, pero ¿alguna que recuerden de las que ya vimos? Les mencionaba que, bueno, son reguladores de acidez, pero además evitan la pérdida de humedad. Es otra de sus funciones. Y eso les llaman estabilizantes también. Miren, estas tortillas tienen el propionato, tienen fosfato monocálcico, tienen ácido láctico, ya y dice su nombre, es un acidulante, ¿no? El ácido láctico, pero también habíamos visto que previene es coadyuvante, sí, coadyuvante de los antioxidantes porque forma quelatos con los metales. Y bueno, ahorita tiene otros compuestos que todavía no vemos, ahorita que pasemos a ese grupo funcional, lo menciono. Y tiene ácido sórbico, otro conservador, ácido sórbico. O sea, el propionato y el ácido sórbico son conservadores. Y ahorita vamos a ver, ahorita tiene otro aditivo que ahorita les menciono. Entonces, bueno, ya hablamos de los edulcorantes, vienen los estabilizadores, dice sustancia o mezcla de sustancias que posibilitan el mantenimiento de una dispersión uniforme de dos o más sustancias. O sea, hacen que sea uniforme el producto, una dispersión uniforme. Tratan de evitar que haya una separación, ¿no? Una precipitación de alguno de los componentes, o separación en dos fases de líquidos. O sea, eso es lo que tratan de hacer los estabilizadores, mantener un producto homogéneo, bien dispersas unos componentes en otros. Y allí pues estarían los emulsionantes y los espesantes. Los emulsionantes, si ustedes recuerdan, funcionan, ustedes ya vieron propiedades funcionales cuando vieron el huevo, el tema del huevo. Entonces, ¿cómo funcionan los emulsionantes? Pues se disminuye la tensión superficial, ¿no? Y entonces se ponen entre las dos fases, la acuosa, y bueno, puede ser una de las fases puede ser acuosa y la otra un aceite, o el aire y una fase acuosa, en fin, se colocan ahí y de esa manera permiten que haya por decirlo de alguna manera, hermandad, ¿no? Entre estas dos fases que normalmente no se llevan, ¿no? Y de esta manera, pues, hacen que el producto sea más uniforme. Entonces, algunos lo hacen de esta forma, los emulsionantes actúan así, ¿no? Se colocan en la interfase y permiten que haya esa unión. Y por el otro lado, los espesantes, como algunos de los que vemos aquí, la sal, las gomas, como el agave, los alginatos, algunas celulosas modificadas, como la carboximetilcelulosa, la carragenina, que es una goma que se extrae de un alga, la celulosa microcristalina es otra celulosa modificada. O sea, estos lo que hacen es, como son viscosos, pues igual mantienen allí en esa viscosidad como
impiden que las sustancias se separen, en el sentido de que es tan viscoso que quedan allí como suspendidas en ese medio viscoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esos dos mecanismos por los que funcionan estos estabilizadores. Y por ejemplo, en las malteadas se usa, ¿no? Porque tiende el chocolate a precipitarse o a separarse. Cuando ustedes hacen una leche con chocolate en su casa, tiende a separarse, ¿no? Parte del chocolate se precipita. Entonces, para eso se usan estos productos, para estabilizar. Aquí hay otros muchos estabilizantes. Dextrinas, por ahí alguien habló de la dextrina que había en su producto. Los fosfatos también funcionan como estabilizantes. La gelatina, la glicerina, gomas, diferentes tipos de gomas, arábiga, aguar, caracaya, tragacanto y jantana. La metilcelulosa, metiletilcelulosa. Los mono y diglicéridos de ácidos grasos, que es lo que tiene mi producto. Mono y diglicéridos son emulsionantes estos, y esos mono y diglicéridos son muy socorridos como emulsionantes. Así que apréndaselos porque son muy conocidos y los van a ver en muchos productos. Esos mono y se acuerdan de los triacilglicéridos de las grasas, ¿verdad? Entonces, si allí les quitamos por un proceso puede ser transesterificación, que lo vieron también cuando vieron lípidos, la interesterificación o transesterificación, se pueden obtener estos mono y diglicéridos, o sea, se le quita un ácido graso, o más bien se le transfiere porque se utiliza glicerol, se pone con triglicéridos y con un catalizador adecuado por proceso de transesterificación, pasa un ácido graso O2 al glicerol y entonces se forman los mono o diglicéridos. Y estos tienen propiedades emulsionantes. Bueno, también el sorbitán, monoleato de polioxilén, que le llaman sorbitán, así su sobrenombre es sorbitán. Pectinas también, polisorbatos, hay varios, propilenglicol. Entonces, todos estos, cuando los vean, su función es de estabilizador. Bueno, tienen varios, ¿no? Espesantes, emulsionantes, un estabilizador, pues viene haciendo casi lo mismo. Y esos son. Los emulsionantes, lo que acababa de mencionarles, ¿no? Sustancias que favorecen en forma permanente la suspensión del producto. Y bueno, también hay sustancias que obran como protectores de la emulsión, o sea que mantienen la emulsión durante más tiempo, porque luego las emulsiones tienen un tiempo y después pues, tienden a separarse. Entonces, aquí encontramos almidones modificados, ésteres del ácido diacetil tartárico, las diferentes gomas también tienen efecto emulsionante, la lecitina seguramente esa la han visto muchas veces en productos. La lecitina, les decía, los mono y diglicéridos de ácidos grasos, y estos además pueden encontrarse esterificados con ácido acético, con tartárico, con cítrico, con láctico y sus sales de sodio y de calcio. Pues bueno, se han desarrollado, les digo, un mundo de aditivos con estas funciones. Los fosfatos también pueden actuar en cierta forma como emulsionantes. Ortofosfato monosódico, disódico y trisódico, funcionan también así, como emulsionantes. Entonces, monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos de cadena lineal. Espesantes, ya su nombre lo dice, ¿no? Modifican la viscosidad, o sea, le hacen más espeso un producto. Y ahí, bueno, si en la cocina, cuando cocinamos para espesar, pues le ponemos fécula de maíz, ¿no? Lo que es la maicena, le ponemos para que espese. Pero les decía, en sí, la fécula, el almidón nativo, el almidón como tal no se considera un aditivo, pero los almidones modificados de alguna manera, ya sea física o químicamente, sí se consideran como aditivos y tienen esa misma función de espesar. Entonces, las celulosas modificadas, porque la celulosa como tal no es,
un aditivo, pero modificada así. Hidroximetilcelulosa, carboximetilcelulosa, y así hay varias celulosas modificadas. Arato de calcio o de magnesio, las, bueno, féculas, pero modificadas. Y las diferentes gomas nuevamente se utilizan para espesar. Ahí hay un ejemplo, como una sopa Campbell's. Las enzimas, bueno, que en realidad, pues, más que aditivos, pues, son como coadyuvantes de fábricas, de elaboración, aunque algunas veces, pues, permiten el alimento, ¿no? Como un aditivo. Puede ser de origen animal, vegetal o microbiano. Entonces, les digo, se utilizan más que nada como coadyuvantes de elaboración. Y bueno, ustedes ya han tenido contacto cuando vieron las químicas de origen animal o de origen vegetal con algunas enzimas que se utilizan con fines tecnológicos. Sobre todo, por ejemplo, en la industria de lácteos, en los quesos, se utilizan mucho, ya sea enzimas como tales o las enzimas producidas por microorganismos. Y así en muchos productos fermentados se utilizan. Y también con otros fines, no solo de producir algún producto dado de la fermentación, sino con otros fines que más adelante veremos. Entonces, así está la amiloglucosidasa, por ejemplo, esa es derivada de un hongo. La alfa-galactosidasa, igual, la alfa-galactosidasa, alfa-amilasa, hay celulasas, la glucosa oxidasa, pectinasas, catalasas, lipasas, proteasas, hemicelulasas, glucoamilasas, Aspergillus niger muy socorrido, produce un montón de enzimas. Catalasa, derivada de Micrococcus, estearasa, bueno, una estearasa, que la lipasa es una estearasa. Enzimas para cuajar la leche, también. Y otras de otro origen, aquí de origen microbiano, las que les dije. Y de otros orígenes, por ejemplo, la bromelina de la piña, la papaína de la papaya, pepsina, bueno, esa se obtiene del intestino de los animales, la renina igual, del aparato digestivo, la tripsina también del intestino de algunos animales, pero estos también son muy utilizadas, estas proteasas, ¿no? Que son proteasas en la elaboración de, por ejemplo, en la cerveza para eliminar las proteínas y quitarle o sea, clarificar una cerveza, o en los quesos para madurarlos. Y así, ahorita que vieron el jugo Maggi, la salsa inglesa, la salsa de soya, que son productos de proteínas vegetales hidrolizadas. ¿Y con qué se hidrolizan? Pues con proteasas como las que aquí estamos mostrando, ¿no? Entonces, así es como se obtienen esas proteínas vegetales hidrolizadas. Los ablandadores, como es que es ablandador de carnes, también utilizan estas proteasas para ir hidrolizando las proteínas y de esta manera que se haga más blandito, ¿no? Más suavecita la carne. Y así, muchas enzimas. La glucosa oxidasa, por ejemplo, la glucosa oxidasa se usa, por ejemplo, en el huevo en polvo, o la leche en polvo, tienden a oscurecerse, sobre todo el huevo en polvo, porque en el huevo todavía, en la clara, todavía hay glucosa. Entonces, lo que se hace es usar glucosa oxidasa para eliminar la glucosa y evitar las reacciones de oscurecimiento enzimático. Pero así, con varias funciones se emplean las enzimas. Los espumantes, en algunos productos se requiere que se favorezca la formación de la espuma. Entonces, sustancia que adicionada al líquido modifica su tensión superficial y estabiliza las burbujas formadas. Y ahí se utilizan pues diferentes gomas principalmente. Los estearilactilatos también se utilizan. Y esos también tienen función de emulsionantes, además de espumantes. Entonces van a favorecer que las burbujitas de algunos productos en donde se requiere se mantengan durante más tiempo. Gasificantes para panificación, que son los leudantes químicos o polvos para hornear. Eso también tenemos una práctica
es casi al final. Pero les digo, ahí vamos a hacer unos deliciosos panquecitos y vamos a probar diferentes leudantes para ver su efecto, ¿no? Cuál es el más adecuado o la combinación más adecuada. Y ahí vamos a hacer varias pruebitas. Entonces, ¿qué se emplea, no? Para producir. Dice, bueno, son sustancias o mezcla de sustancias que cuando se adicionan al proceso de elaboración de productos de panadería, favorecen el desprendimiento de dióxido de carbono, ¿no? Eso también ya lo vieron cuando vieron el tema de cereales, cómo es todo este proceso, ¿no? Una cosa es la formación del gluten, que se forma así una malla que va a poder contener el dióxido de carbono que se produce, ya sea por medio de estos leudantes químicos o bien también hay leudantes biológicos como la levadura. Entonces, ya sea químicos o biológicos, producen CO2, son gasificantes, y este CO2 va a hacer que se esponje el producto. Entonces, ¿cuál es el básico? Pues es un bicarbonato, que el bicarbonato va a ser la fuente del CO2, pero para que produzca CO2, bueno, puede producirlo por sí mismo si se aplica en calor, como el del horno, ¿no? Pero también es la otra forma más rápida, pues poniéndole un ácido, ¿no? Y así se desprende más fácilmente el CO2. Entonces los bicarbonatos normalmente los combinan con otros productos como el ácido tartárico, el fosfato monobásico de calcio, el sulfato doble de aluminio y sodio, esos son los que vamos a usar en la práctica, entre otros, ¿no? Y esas combinaciones van a favorecer la producción de CO2. Y también hay pues leudantes biológicos, que es la levadura, principalmente levadura de cerveza, ¿no? Es lo más usada. La venden ya sea prensada, la venden deshidratada, como esa que se ve abajo a la izquierda. Ya algunos de ustedes están tomando prácticas de plantas piloto, ¿verdad? Las chicas que están en séptimo también, o todavía no la tienen. Apenas nos la acaban de meter este semestre. Ah, ya. Ah, no. Entonces ahorita al principio creo que nada más hacen protocolo y todavía bueno, no sé si hayan modificado las prácticas, pero cuando estuve trabajando ahí, tenían una práctica para ver, la primera práctica creo que era de ver cómo influía la reducción de tamaño de partícula en las características de los productos. Y entre esas se hacían galletas. O sea, el principio que me parece que es ingeniería química, no, que es la primera de las plantas piloto, ingeniería de alimentos, porque es ingeniería de alimentos, tecnología de alimentos y desarrollo de nuevos productos. Ah, no, pero ustedes ya están en el nuevo plan, ya me acordé. No, pues quién sabe ahorita cómo estén las prácticas con ustedes, pero ahí, pues en la planta de cereales van a ver van a hacer muchos productos así muy deliciosos y ver el efecto, ¿no? De estas levaduras. Bueno, ya me fui del tema, pero igual, como les decía, pues por fermentación, pues Saccharomyces va a producir el CO2, ¿no? Que va a esponjar también algunos tipos de pan. Entonces, pues es otro levante, en este caso de tipo biológico. También se usan, en los pueblos lo hacen también con la masa madre, que dejan la harina ahí con agua a que se desarrollen los microorganismos propios de la harina, que muchos de ellos son lactobacilos, bacterias lácticas, entonces por esos panes luego son como aciditos, ¿no? De que producen ácido láctico, además del CO2. Entonces hay diferentes, pero generalmente pues Saccharomyces cerevisiae el que más se utiliza. Humectantes, sustancias destinadas a prevenir la pérdida de humedad de los alimentos. Entonces hace que se mantengan frescos durante más tiempo, que el pan se mantenga fresco más tiempo, que no se haga, si no se seque, no se haga duro. Entonces, aquí se usan mucho los polioles, como les decía, como tienen muchos grupos OH, muchos hidroxilos, como la glifosol, por ejemplo, el sorbitol, tienen muchos hidroxilos, entonces tienden a formar
con el agua puentes de hidrógeno o algún otro tipo de interacciones, y entonces así evitan que se pierda, que se evapore. Son de los más utilizados, pero también algunos fosfatos, y ahí vemos a la maltodextrina, que alguna de ustedes vio en uno de sus productos, polidextrosas, alginatos, en fin, trealosa, triacetina, hay varios aditivos con esta función. Oxidantes, esos los vemos poco, en donde se utiliza es en la harina, como mejoradores de harina. Entonces son sustancias que por proceso de oxidación tienen ciertas características en algunos ingredientes de los alimentos. También se emplean como blanqueadores. Y se fijan, todos estos seguramente los vieron cuando en tema de harinas, de cereales. La sodicarbonamida seguro la van a ver ya sea en harinas o en productos de panificación, que se arrastra, al agregarle la harina al producto de panificación, pues la sodicarbonamida pasa a formar parte también del producto de panificación. Entonces, estos se usan para blanquear la harina, como mencionan ahí, se haga más blanquita en la harina refinada, pero además también se usan, por ejemplo, para oxidar. Ya ven que para formar el gluten se forma malla principalmente estabilizada por puentes de disulfuro, y bueno, entre otras interacciones, ¿no? También hay interacciones entre los residuos de tirosina, en fin, para formar esa red que es el gluten, la unión entre las dos proteínas del trigo, ¿no? La prolamina, o sea, la glutelina y la gliadina. Bueno, la cosa es de que se forman puentes de sulfuro, pero hay veces que la harina, son harinas muy fuertes, o sea, es tan fuerte la masa, tan tenaz, que no tiene la elasticidad suficiente para soportar el CO2. Entonces, ¿qué hacen? Agregan un oxidante para romper cierta cantidad de puentes disulfuro y relajar un poquito la masa. Entonces también se usan para eso, estos oxidantes. Entonces ahí está la sodicarbonamida, el bromato de potasio, dióxido de cloro se usa también mucho, el peróxido de benzoilo también, todos estos. Antiespumantes, ya también su nombre lo dice. Esos se usan más como coadyuvantes de elaboración. En algunos alimentos, pues no se desea que se forme mucha espuma. Entonces, son sustancias que adicionadas durante el proceso de elaboración de alimentos o bebidas disminuyen la formación de espuma. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en productos fermentados, como la fermentación produce mucha espuma, a veces no se desea tanta formación de espuma y se agrega alguno de estos aditivos. O, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo también de elaboración de mermeladas. Ahí también se forma a veces mucha espuma y para controlarlo se utiliza algún aditivo de este tipo. Entonces está el lactilato de sodio, oxiestearinas, monoestearato de sorbitán, el dimetil polisiloxano, son algunos de los aditivos antiespumantes. Bueno. Y bueno, los saboreadores o aromatizantes que le decía que hay muchísimos, hay cientos de saborizantes. Bueno, hay naturales y hay sintéticos, pero dentro de los sintéticos se han desarrollado muchísimos. Luego ya vamos a dedicarle un capítulo especial a este tipo de aditivos. Entonces, hay, como dice aquí, sustancias o mezcla de sustancias que hay de origen natural, hay idénticas a las naturales, o sea, son sintéticas, pero basadas en la estructura de las naturales. Y además hay sintéticas artificiales que se han ido desarrollando con el tiempo. Pueden usarse o no diluyentes, o sea, pueden estar en un disolvente que debe ser inocuo. Pueden estar adicionados de otros aditivos.
Por ejemplo, si es un saboreador que viene en polvo, a lo mejor va agregado de un aditivo antiaglomerante, por ejemplo, o un incrementador de volumen. Y se utilizan para proporcionar o intensificar el sabor o aroma de alimentos y bebidas. Pues son los saborizantes, ¿no? Que la industria de los saborizantes, pues es una industria pues muy grande. Y bueno, los colorantes que ya le vamos a dedicar más adelante, bueno, vamos a hablar de ellos más adelante, pero ahorita, si mal no recuerdo, vamos a hablar, antes de entrar al tema de aditivos que tienen influencia sobre las propiedades sensoriales, pues tenemos que hablar de la evaluación sensorial, ¿sí? Porque lo decidimos cuando se hizo el plan para esta UDA de aditivos, decidimos meter esto de la evaluación sensorial que antes dábamos en la materia de evaluación y normalización de alimentos, pero que después ya no quedó como una materia independiente. Entonces dijimos, no se puede perder esa información porque es muy importante. La evaluación sensorial es que nosotros podríamos pensar que es algo así muy superficial, muy subjetivo. No, en realidad, como les decía antes, es una disciplina científica y hay muchos métodos de evaluación sensorial que tienen aplicaciones muy importantes. Y en este caso de los aditivos, sobre todo los que inciden en las propiedades sensoriales de los alimentos, pues ocupan un lugar muy especial, las pruebas de evaluación sensorial, ¿no? Entonces, siempre que elaboramos un nuevo producto alimenticio en el que vamos a aplicar aditivos, bueno, en general, aunque no usáramos aditivos, siempre que se desarrolla un nuevo producto, pues el tema de evaluación sensorial es primordial, ¿no? Tenemos primero que caracterizar nuestro alimento que desarrollamos, pero además, pues probarlo en el consumidor, ¿no? Para ver si sí va a pegar o no nuestro producto. Entonces, vamos a pasar a ese tema importante de la evaluación sensorial. Si mal no recuerdo, no sé que vaya a estarla regando, déjenme ver, déjenme ver sobre, no, pues aquí mismo, en la página 1, antes de los colorantes, si mal no recuerdo, Dios, oh Dios, prueba de seguridad, sí, vienen no, sí, viene la evaluación sensorial, sí. Entonces me voy a el tema de evaluación sensorial. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachas? Les digo, ahorita fue una pasada muy rápida sobre la mayoría de los grupos de aditivos, la forma en que están clasificados, muy rápida, y después ya vamos a hablar de las características de cada uno en particular. Y allí es cuando sí me va a gustar que tengan ustedes, se encuentran etiquetas, en vez de tirar sus botanas, sus donitas Bimbo, eh, los envases de yogur o de helado, los helados luego tienen un montón de aditivos. Pues ténganlos a la mano para poder, porque al estarlos viendo y estar diciendo, mira, este aditivo sirve para tal cosa, en este producto tal aditivo tiene esta función, se van familiarizando cada vez más con los nombres de los aditivos y la función. Y bueno, pues nada más es como cuestión didáctica. A ver, bueno, no encuentro mis, mis presentaciones de PowerPoint, yo que quiero modificar, y para el colmo, estas presentaciones en PDF las hice, le puse con protección, porque son las que les envío a los alumnos, y miren, todo por Díscola. Ahora que la quiero convertir en PowerPoint para poderla modificar, pues no puedo porque tiene protección y no me acuerdo de la clave para acabarla.
Entonces, es la contraseña para poderlo liberar, pero bueno. A ver si se alcanza a ver el PDF. Si no se ve algo, me dicen. Bueno, entonces entramos al tema de evaluación sensorial de los alimentos. La bibliografía, de eso sí hay bastante en internet. Miren, estos 4, bueno, el Pedrero no estoy tan segura, pero si no se los mando, porque el Pedrero a mí me parece bastante claro. Me gusta cómo está el Pedrero. Tiene explicadas muy bien las pruebas y al final tiene la parte de el análisis estadístico y ahí te van con ejemplo, te van diciendo cómo se realiza el análisis. Entonces, por eso me gusta mucho el Pedrero. Pero los otros no están mal, el de Whiting, el de Espinosa, el de Hernández, el de la UNAD, también está bien, está bastante bien. Y todos ellos, si ponen el nombre del libro, van a encontrarlo en línea. Entonces, es una de esas. Bueno, y antes de empezar con el tema, para ustedes, ¿qué es la evaluación sensorial? ¿Ustedes cómo lo definirían? O díganme lo que se les ocurra sobre cuando oyen la palabra evaluación sensorial. ¿Qué es o qué creen que sea? Eso es una buena forma. Bien, ¿quién habló? Sí, Magali, ya me acordé que hablas ronquita, ¿verdad? Magali, gracias Magali. ¿Alguna otra chica? Yo nada más he escuchado que la evaluación sensorial la hace comúnmente un experto que pues ya tiene, ¿cómo decirlo?, memorizados o cualquier sabor, olor, y puede determinar fácilmente si el producto es bueno o así. Sí, esa es bueno, la evaluación sensorial, vamos a ver que puede hacerse con personas como las que tú mencionas, que son expertos, que son jueces entrenados, se les llama jueces analíticos, y se emplean para ciertas pruebas, porque hay varias pruebas de evaluación sensorial, hay diferentes métodos, para ciertas pruebas y ciertos objetivos en particular, pero también hay jueces consumidores que no son tan expertos, aunque han tenido contacto con ese producto. Ahorita te atiendo, hay quien alzó la mano, ahorita te atiendo, creo que es Alanis, ¿verdad? Sí, Pina, no se preocupe. Y bueno, también en algunas pruebas, en las pruebas afectivas que le llaman, se emplean consumidores. Pero sí, también está bien tu observación. ¿Qué me decías, Alanis? Sí, eso iba a decir que también la podían hacer la evaluación. Bueno, yo he visto en las películas, que llevan a un grupo de personas y pues ellos eligen el que más les gustó y así. Exacto. Sí, luego a los consumidores pues las hacen, ustedes a lo mejor han tenido contacto o les han dicho, no quiere probar esto y les hacen prueba en supermercados, por ejemplo. A veces la hacen en escuelas, depende del objetivo de la prueba, ¿no? A quién va a estar destinado ese producto. En hospitales, depende de si es un producto alimenticio que va a ser para tratar algún problema, algún grupo de la población con una condición de salud específica, pues se podría hacer en los hospitales, en fin, en diferentes lugares, o de casa en casa. A mí una vez me tocó que llegaron y me dijeron que si quería participar para evaluar harinas para hacer hot cakes. No, hombre, me dieron 3 paquetes y ya me dijeron que regresara en X tiempo y que los probara. No, hicimos un hartazgo de ahí de hot cakes de diferentes, las 3 muestras que me dejaron, y pues un cuestionario, ¿no?, que hay que responder, y a partir de esas respuestas ellos pues ya toman ciertas decisiones. A lo mejor querían lanzar un nuevo producto y querían ver cuál era el de mayor agrado, ¿no?, para el consumidor. Pero bueno, entonces todo esto que han mencionado es parte de la evaluación sensorial, pero ¿cómo la definirían?
O sea, ¿qué es lo que hacen cuando realizan evaluación sensorial? Por ejemplo, cuando tuvieron contacto con las normas de alimentos, en bioquímica de alimentos de origen, digo, en química agrícola de origen pecuario, de origen agrícola, seguramente consultaron algunas normas y lo primero que viene en la norma, antes de las especificaciones físicas y de las especificaciones químicas, es las especificaciones sensoriales. Y pues claro que ahí nada más le dicen olor, característico, sabor, característico, ¿no? Que pues no nos dice mucho eso, porque pues si es una harina de cebada que jamás en la vida la has olido, pues no puedes saber cuál es su sabor, su olor o sabor característicos. Ahí más que nada lo que ayuda ahí es para saber si el producto está rancio o si tiene algún olor anormal, ¿no? Pero no ayuda mucho así como lo establecen en esas normas, pues es demasiado superficial. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo creen que lo midan? Porque se mide, es una medición. Pero, ¿qué característica tiene esa medición? ¿Qué es lo que están evaluando? Las características organolépticas del alimento. Las características organolépticas quiere decir que son características que podemos percibir o medir a través de qué. Si son organolépticas, ¿a través de qué órganos? De los sentidos. Exactamente, muy bien. Eso es básicamente. Y ahí pues faltaría agregarle pues que es una disciplina científica que nos permite evocar, medir, analizar y finalmente pues obtener una conclusión de lo que estamos percibiendo. Ahorita les voy a poner la definición. No, esto es lo que ya vimos. Ay, tengo los documentos abiertos. Bueno, lo que vamos a ver en evaluación sensorial, pues su importancia, su función. Los órganos de los sentidos, pues son los que utilizamos como instrumentos para esta evaluación. Las propiedades sensoriales, qué tipo de jueces, lo que ahorita estábamos platicando, que hay diferentes tipos de jueces, las condiciones de las pruebas. Si es una disciplina científica, pues deben estar controladas todas las condiciones del área donde vamos a evaluar, sobre todo cuando se trata de una evaluación de tipo analítico, que se usan jueces entrenados. Ahí deben estar las condiciones, el área de prueba muy bien controlado, todo. Luego vamos a ver qué características debe tener. Las pruebas y las diferentes pruebas que se utilizan. Vamos a revisar las principales, las más utilizadas, aunque con el tiempo pues se han ido desarrollando nuevos métodos con análisis estadísticos muy elaborados, con pruebas estadísticas muy, ¿qué les diré? Muy complicadas. Les digo, hay revistas científicas dedicadas solo a este tema de la evaluación sensorial. Entonces han desarrollado muchos métodos, pero los que vamos a ver son a los que se recurre principalmente. Bueno, entonces aquí está la definición. Disciplina científica que permite evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a características de los alimentos percibidas a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces vamos a evocar, medir, analizar e interpretar características de los alimentos que percibimos a través de los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Pues ya los conocen. La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Entonces, eso es básicamente. ¿Ustedes tienen idea de lo que es la palabra evocar? Más o menos a qué nos referimos.
quiero ver aquí. Tiene un pequeñito video para enseñarles qué es evocar. Ahorita lo van a ver cuando, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, él prueba ahí el ratatouille y se va, eso lo remonta a su niñez, ¿no? Ándale, recuerda, lo relaciona con algo que ya experimentó, que en su caso pues fue algo muy placentero, ¿verdad? Eso es evocar. Y nosotros cuando probamos algo, un alimento, y sobre todo los jueces entrenados, pues relacionan ese aroma, sabor, textura, o sea, todas esas características, esas propiedades sensoriales, pues las relacionan con algo que ya experimentó, que no necesariamente es haber probado ese mismo alimento, sino que hay aromas que le dicen, ay, pues esto como que me recuerda el sabor a la leche, o como que tengo así como que tiene un saborcito como a pasto, o como a establo, o como a nuez, o a cierta fruta, ¿no? A manzana, qué sé yo. O sea, uno evoca, va relacionando eso que está percibiendo con, como aquí le dice el Remy, yo no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Cierra los ojos. Ahora, solo muerde ¡Ay, no! Eso no lo debe hacer el juez. Mastica lento. Lento. Solo piensa en el sabor. Concéntrate en el sabor. No creo. Cremoso, salado, sabor a nuez que te enloquece, ¿lo detectas? O solo que tú le enloqueciste. Cierra los ojos. Saborea esto. Todo es diferente, ¿cierto? Pero te deja un cosquillito. Bueno, ahora, pruébalos juntos. Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas. ¡Sabores que vayan! Y ya me segura. Definitivamente su amigo no va a servir como juez. Nada. Bueno, eso es, bueno, les decía sobre evocar, ¿no? Relacionar con algo que ya experimentamos antes. Y hay una prueba que se llama prueba descriptiva que vamos a ver más adelante y que vamos a ver en la práctica, en donde van a tener así que probar, por ejemplo, que usamos generalmente un queso. Lo prueban y entonces tienen que concentrarse, así como le pidió Remy a su amiguito que se concentrara en todo, ¿cómo puedes tú describir ese producto? Tanto el olor como la apariencia desde que lo ves. ¿Qué es lo que le ves? El color tal vez, la brillantez, la textura si es lisa o si tiene hoyos o si es, no sé, ¿no? Luego cuando lo muerdes, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? Si la firmeza, la elasticidad tal vez, un queso manchego, no sé, igual con el sabor, ¿qué te recuerda? Sabor a leche, el sabor a sal, el sabor a ácido, el sabor a qué. Entonces, ustedes van escribiendo todas las palabras con las que pueden relacionar lo que están percibiendo. Bueno, eso hacen los jueces, ¿no? Los jueces que son muy entrenados. Allí en esa prueba es donde se necesitan los jueces más entrenados, porque deben tener esa característica, esa cualidad de poder percibir hasta lo mínimo. Y después, y además, no solo eso, sino poderlo decir con palabras. Porque una cosa es, ay, siento que sí a esto y aquello, pero ¿qué palabra voy a usar para describir esto que estoy sintiendo, que estoy percibiendo? Entonces, toda esa capacidad deben tener los jueces. Y ya después ya se ponen los jueces de acuerdo para ver cuáles de esas palabras van a usar para definir al producto y ya después lo califican. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿en qué se aplica? Tienen varias aplicaciones las pruebas de evaluación sensorial. Una muy importante, pues, es el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Tú desarrollas un nuevo producto, pues necesitas saber si va a pegar, si va a poderse vender. Entonces, primero, pues uno lo tiene que caracterizar, bueno, tiene estas características de sabor, dentro del sabor, ¿qué características? Sabor a ácido, a dulce, bla, bla, qué tanto, qué tan pronunciado es cada una de esas características, y así con cada atributo sensorial, y después ya lo llevan a pruebas ya de tipo afectiva con los consumidores, ¿no? A ver qué tal aceptación tienen por parte de los consumidores, y igual ahí van a poder recopilar observaciones de los consumidores que les puede ayudar a mejorar su producto, en fin. Para imitar un producto. Ya hemos visto varios casos, por ejemplo, sale Coca-Cola y de repente también ya sale Pepsi-Cola y ahorita ya hay varios refrescos de cola. Entonces, pues también, ¿no? Se usa como referencia el producto que está en el mercado y tú puedes desarrollar un producto que se le parezca y a través de pruebas que se llaman de diferenciación o discriminativas, puedes saber si con tu formulación ya no hay una diferencia que pueda apreciar el juez, ¿no? Dice, no, pues no se pudo, si estadísticamente no pudo diferenciar entre uno y otro, dices, pues ya lo logré, se parece muchísimo al original. Mejorar un producto, igual, simplemente quieres mejorar un producto, por alguna razón, pues también te ayuda la evaluación sensorial para saber si ya tiene mejores cualidades sensoriales. Reformular un producto, igual, si vas a cambiarle alguno de sus componentes, aumentar la cantidad de alguno de ellos, en fin, pues necesitas saber cuál es el resultado desde el punto de vista sensorial. Monitorear a la competencia, igual, ¿no? Eso puede ser con consumidores, ¿no? De darle tu producto y darles el de la competencia y ver si de veras tu producto sí está sí es suficientemente competitivo, ¿no? Si sí puede pelear contra la competencia. Reducir costos o seleccionar un nuevo proveedor. Entonces, puede que tú quieres reducir costos, entonces con una de las materias primas tú ya sabes dónde conseguirla más barata, pero al ser más barata podría también ser de menor calidad, entonces hay que ver, ¿no? Hacer nuestro producto con esa nueva materia prima y compararla con el producto original y ver si no hay diferencia, pues ya la hiciste, porque ya vas a poder reducir tus costos. O seleccionar un nuevo proveedor, ¿no? Ya este proveedor ya no te cumple, ya no llega a tiempo la materia prima, no cumple con el peso, no sé, ciertas características, lo cambias, pero ese nuevo proveedor, su materia prima, ¿tendrá el mismo resultado? Pues igual, para eso no sirve. En cualquier etapa de la producción de un alimento también nos sirve la evaluación sensorial. Relacionar datos sensoriales y físico-químicos o electrónicos. O sea, cuando uno quiere, a través de un aparato se han querido desarrollar aparatos para medir ciertas características sensoriales, por ejemplo, el color, ¿no? Se ha querido también para el aroma, ahorita vamos a ver un equipo que utiliza, bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahí nos sirve porque podemos validar nuestro método, ya sea un método físico-químico, un método electrónico que queremos utilizar para evaluar una propiedad sensorial de una manera más rápida sin usar a una persona como instrumento. Entonces, para validar nuestro método, pues tenemos que usar evaluar con las personas, una evaluación sensorial. Y así. Entonces, las propiedades sensoriales, pues son todas estas que podemos apreciar a través de nuestros sentidos. Entonces, con el ojo, pues ya saben, cuando ustedes ven, lo primero que ven que es ustedes cuando ven un alimento.
Y lo primero, antes de probarlo, ¿qué hacen? Lo ven. ¿Y qué es lo que primero le ven al alimento? Generalmente, ¿en qué se fijan? El tamaño. Sí, ¿verdad? Que el color es una de las cosas que principalmente te salta a la vista, pero también pues varias otras cualidades como las que ven ahí, ¿no? El brillo, el tamaño, la forma, pues varias cosas puedes ver con los ojos. Incluso a veces te puedes imaginar cómo sería su textura, ¿no? Porque lo ves o muy lisito o lo ves así como rugosito, entonces puedes imaginarte cómo va a ser su textura si lo tocas o lo muerdes o te lo llevas a la boca. Entonces, bueno, ese es por medio del ojo o de la vista. Y por medio del olfato, pues allí, pues un mundo de sustancias aromáticas volátiles que se desprenden de los alimentos, ¿no? Y ahí son miles, podemos apreciar miles de olores diferentes. En la boca, pues son varias situaciones que se presentan, ¿no? Una es propiamente el sabor, propiamente dicho, que ustedes saben, pero si no, igual lo vamos a ver en un momento, pues es a través de las papilas, de los receptores que se encuentran en las papilas gustativas. Y allí lo que pues, se pueden apreciar pues, son los sabores básicos, ácido, dulce, salado, amargo, el umami. Entonces, eso lo podemos apreciar por las papilas gustativas. También hay otras sensaciones que van, cuando consumes un alimento, también pueden ir ahí complementando, ¿no? Lo que es el sabor. Bueno, porque el sabor ya es una conjunción, vamos a ver más adelante, es algo ya que integra no solo los sentidos o sea, el sentido del gusto en sí, que es apreciar los sabores básicos, sino que ya son otras sensaciones y además también puede participar ahí, de hecho es muy importante la participación del olfato. Entonces, entre estas sensaciones puede ser astringencia, si se acuerdan cuando probaban una fruta verde, no sé si les ha tocado morder un plátano verde o una manzana o otro producto verde, que sienten, además de que no está tan bueno, o sea, no es tan dulce ni tan, y además puede ser hasta duro, pero además sienten una sensación como de sequedad en el paladar y en la lengua, que dicen, ahí está agarroso, ¿no? Unos dicen agarroso, que te agarra la lengua y el paladar. Esa sensación que es la astringencia. O cuando comen chile, ¿no? Una sensación de ardor o de calor. Esas sensaciones que van unidas y que van a formar parte del sabor, aunque estas últimas pues no tienen nada que ver con las papilas gustativas, y ahí ya entra el nervio trigémino, es otro tipo de mecanismo por el que se lleva al cerebro estas sensaciones. Los movimientos de la boca musculares y articulares también participan. En la boca también hay receptores del tacto, entonces también podemos sentir cuando llevamos el alimento a la boca, no solo el sabor, o sea, el gusto, sino también el aroma, ¿no? El olor, y todo eso se junta con las sensaciones de astringencia, calor o refrescantes también puede ser, y con las características de textura del alimento. Es toda una sensación ahí. Como le decía el ratoncito, mira, puedes percibir el sabor a nuez y no sé cuál otro le dijo, y después le dijo, mira, la crujencia, ¿no? Habló de la crujencia, y sientes como un cosquilleo. O sea, todo eso, ¿no? Forma parte del sabor, todo eso. Y el ruido, ¿no? Que ahí va la crujencia precisamente, la efervescencia, o sea, la efervescencia, si tomas una bebida efervescente, un refresco o algo para el champán o una de esas bebidas, si no oyes las burbujitas no es lo mismo. Igual si tú pruebas un pan tostado, una galleta, unas papas de estas sabritas, del tipo de papas sabritas, y no oyes el crujido, no es lo mismo. Entonces, todas estas propiedades sensoriales contribuyen a cómo percibimos
un alimento desde el punto de vista sensorial. Entonces, todos estos son importantes. Y bueno, se han desarrollado, como le decía, pues varios equipos para poder medir las propiedades sensoriales. Ya tenemos colorímetros. Por ejemplo, seguramente vieron como ese donde están midiendo el color del pimiento. Seguramente ya se los enseñaron cuando vieron bioquímica, química agrícola. Entonces, ya hay equipos específicos para determinados alimentos para medir su color, también para alimentos de líquidos, pues están los fotocolorímetros normales, también para aceites, si se los mostraron, vieron el colorímetro del Ovibon, ¿no? Que se utiliza para ver el color de los aceites. Y así para la textura también hay texturómetros. Y ahí vemos, por ejemplo, ese penetrómetro que está abajo a la derecha, que están introduciendo en una naranja para ver su consistencia, ¿no? También hay para el olor, han podido desarrollar, relacionar toda esa serie de aromas que percibe el humano, lo han acoplado hacia el olor con un equipo para que lo ponga la persona, un ser humano, en la nariz, y vaya él relacionando cada aroma con lo que aparece en un cromatógrafo de gases. Entonces pueden saber qué compuestos de ese alimento están incidiendo en un determinado aroma. Eso también se ha hecho. Pero nunca hasta ahorita se ha encontrado un aparato que integre todas las características de un alimento, su olor, su textura, su sabor, su color. El único instrumento que puede hacer eso es el hombre, a través de los órganos de sus sentidos. Todavía no hay un equipo que integre todo, nada más es el hombre, y por eso sigue siendo tan importante el tema de la evaluación sensorial. Entonces aquí está, por ejemplo, este sistema de olfato biológico, ¿no? El olfato electrónico, le llaman. Y está aquí el ejemplo del café, para evaluar el aroma del café. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona lo hace? Pues los compuestos volátiles del café, pues llegan a los receptores olfativos, de ahí se transmite la señal, se transforma en una señal eléctrica que va al bulbo olfativo, y de allí se va hacia el cerebro a través del nervio olfativo, y el cerebro ya a una región específica del cerebro, y el cerebro ya lo traduce en una, pues ya, lo que percibimos del café, ¿no? A que tiene un olor, un olor muy agradable, que pues lo relacionamos con el café tostado tal vez, el aroma, el sabor entre amarguito, entre cierta acidez, y otros componentes, ¿no? Del aroma. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo desarrollan un olfato electrónico? A través de una matriz de sensores. Cada sensor, son muchos sensores, y cada sensor detecta determinado compuesto químico que ya previamente se han identificado en el café. Entonces se une, o sea, cada sensor percibe o recibe la señal de cierto aroma, cierto compuesto químico. Y esa señal química la transforma en una señal electrónica. Y luego esa se compara con una base de datos que tienen ya en sus aparatos electrónicos. Y el aparato ya les da una gráfica en donde le dice, bueno, comparado el de Colombia con el del Brasil, pues este componente lo tiene más o menos, este componente del aroma. Son aparatos pues útiles, definitivamente útiles, pero pues siguen midiendo solamente una característica, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que les decía, los instrumentos principales para efectuar la evaluación sensorial son los órganos sensores y la capacidad integradora de los jueces, de los humanos. Esa es la mejor forma. Eso es lo que ya vimos sobre las propiedades sensoriales, ¿no? Aquellas características del producto que se pueden evaluar por medio de los sentidos. Alguna vez, pues ya seguramente en alguna etapa de su vida, les mostraron los órganos de los sentidos. Entonces, nada más vamos a recordar algunos datos. Entonces, la vista.
sea, el órgano de la vista, pues es el ojo. Entonces, la vista, ¿qué nos va a decir del alimento? Ya vimos, no habíamos visto esto de que podemos ver su estado físico, ¿no? Podemos saber si es un sólido, un líquido, semilíquido, gel, su tamaño, su forma, su textura, consistencia y color. Son cosas que podríamos apreciar con la vista. Entonces, con relación al color, que es de lo principal, que una de las cosas en las que principalmente nos fijamos, pues ahí participa principalmente unas células que se encuentran en la retina, son células son neuronas básicamente. Se encuentran en la retina y se les llama, esta retina tiene un epitelio pigmentado que está formado por esas células. Y hay bastones y conos. Seguramente ya han oído hablar de ellos. Estas células son estimuladas por la luz y eso genera impulsos nerviosos que son transmitidos hacia el centro óptico del cerebro a través del nervio óptico, ¿sí? Entonces, los bastones nos ayudan a ver en lugares donde hay poca luminosidad, o sea, en la oscuridad, son los que nos permiten, son las células responsables, ¿no?, de que podamos ver en condiciones de poca luminosidad, mientras que los conos son las células responsables de ver a colores. Entonces hay varios tipos de conos y cada uno tiene una parte de la célula, tiene pigmentos fotosensibles a determinadas longitudes de onda. Entonces, según los receptores o conos ¿cómo se llaman?, que son estimulados por la luz, pues ese es el color que se puede ver. Entonces puede estimularse uno solo, por ejemplo, los conos L que absorben la luz roja se llaman receptores rojos, o los conos M, o los conos K, o todos a la vez, o nada más uno o dos y así, y de esa manera podemos ver diferentes colores. Si se estimulan, pues vemos es la luz blanca, y ya después, según las combinaciones, podemos ver otros colores. Entonces, esa es los conitos. Y bueno, aquí está ya más de cerca la retina. Se ve esta depresión, se llama fovea o fobia, le llaman, o fovea. Ahí es donde incide la luz y ya llega a los receptores de los conos o de los bastones. Y acá abajo vemos la forma, ¿no?, de un bastón y la forma de un cono. Entonces, se ve esta porción laminar que es la fotosensible. Es allí donde incide la luz y, bueno, ya se transmite, les digo, esta es una neurona, se transmite una señal eléctrica que va hacia el nervio óptico, igual en el caso de los conos. El color pues está formado por varios elementos. Hay ahora varios sistemas de color. Para caracterizar un color, actualmente existen diferentes sistemas. Uno es el que ve el tono, que le llaman hue a veces. No sé si alguna de ustedes pues tenga de hobby la fotografía, a lo mejor sabe más de esto, ¿no?, sobre el hue y la saturación o croma y la luminosidad. Pero bueno, son componentes del color. El tono o hue, la pureza o saturación o croma y la luminosidad. Entonces vemos, eso se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, donde se ve, pues el tono viene siendo el color, ¿no?, que si es rojito, amarillo, azul o demás. Luego, la saturación es como que la intensidad, ¿no? Qué tan, por ejemplo, el rojo, qué tan rojo, ya menos, que ya se transforma casi en otro. El brillo, o sea, la luminosidad, ¿no? Entonces, estos son componentes. También se puede hablar de contraste y se puede evaluar el brillo, la transparencia o la turbidez, que ya no es tanto el color en sí, ¿no? Son otras cosas que podemos apreciar con la vista. Entonces, bueno, algunas características. También hay otro sistema. Bueno, este es el sistema Munsell, ¿no?, que lo informa como hue, value y croma. Pero también hay ahora otros sistemas, de una esferita tridimensional, que es A, B y L, ¿no? Y entonces se ubica el color del producto que estás evaluando en cierto punto de esa, imagínense una esfera, y en un punto en medio de esa esfera se ubica el color y te va a dar un valor de A, de B o de L.
A o B se refiere a irse hacia ciertos colores. Ahorita no recuerdo bien el A, qué colores es y el B qué, y L es la luminosidad. Entonces ya te lo ubica ahí, y es uno de los más utilizados. Fue el nombre del sistema. Si ustedes se lo saben, ahí me lo recuerdan. Bueno, la vista es muy importante. En el control de la calidad es importante. Ustedes lo vieron en la fruta, cuando vieron cambios bioquímicos que ocurren durante la maduración. El color es uno de las características sensoriales que nosotros con lo que podemos tener una idea de si una fruta, por ejemplo, está madura, sobremadura o todavía está verde, ¿no? Es una forma, es una de las mediciones que se hacen, ¿no? Color, y hay otras, ¿no? Por supuesto, para poder evaluar el grado de madurez de una fruta, pero una de las más importantes es esa. Incluso hay líneas de producción en donde hay sensores, y va pasando la fruta y el sensor va diciendo cuáles frutas tienen el color adecuado para ser procesadas, y las que no, pues el mismo sistema las va eliminando de la línea de producción. Entonces el color es algo importante, son fotocolorímetros, ¿no? Básicamente son colorímetros o sensores de color, y electrónicamente mandan la señal, esta sí, esta no, y las que no va para afuera. Entonces, en el pescado, ustedes vieron la norma de pescado, si se acuerdan, está basada principalmente en una evaluación sensorial. Es una evaluación sensorial realmente. Y allí, entre otras características, está el color. Para controlar procesos, por ejemplo, aquí te ponen de ejemplo el tostado del café, ¿no? Pues ahí puedes evaluar el grado de tostado, pues midiendo el color. Lo vas midiendo y ya puedes decir, hasta aquí, este es el punto óptimo que me interesa para este café. Y además para desarrollar ahí alimentos loquitos, ¿no? De fantasía, las bebidas de fantasía, los caramelos, hay caramelos de muchos colores, algunos pues antinaturales, pero les llama la atención a los niños, igual las bebidas le llama la atención a la juventud, entonces pues para mercadotecnia pues está bien también. Ahora, el olfato. ¿Cómo es esto del olfato? Las sustancias, bueno, los alimentos desprenden sustancias, o sea, las que percibimos con el olfato son sustancias químicas volátiles que van a pasar a través de las fosas nasales hacia la cavidad nasal, y allí en el techo de la cavidad nasal hay una zona, está la pituitaria, ¿no? Pero ahí dentro de la pituitaria hay una zona de 1 centímetro cuadrado de color amarillo donde se encuentran los quimiorreceptores del olor. Entonces ahí están las células, esos receptores se llaman células de Schultz. Entonces ahí se ve, arriba se ve cómo en el techo está esta zona con terminaciones nerviosas. Entonces ahí se lleva a cabo, en las membranas de las células se encuentran esos receptores para determinadas sustancias químicas. Hay diferentes receptores para diferentes sustancias químicas y ya mandan la señal eléctrica hacia el bulbo olfatorio y de ahí al nervio olfatorio, ¿sí? Y de ahí se va a una zona del cerebro donde se perciben los aromas. Fíjense, nosotros tenemos entre 10 y 20 millones de receptores olfativos. Y entonces el acoplamiento, que es por afinidad química de un compuesto odorífero con cada receptor, pues es el que manda ya la señal. Entonces aquí vemos en la imagen, se ve la pituitaria, ¿sí? Y cómo ahí se encuentran esos receptores, las células de Schultz. A ellos se unen los diferentes compuestos químicos, mandan la señal al bulbo olfatorio y de ahí se va al nervio olfatorio, al cerebro, perdón. Bueno. Yo creo que lo dejamos aquí, nos quedamos en los grupos osmóforos y sí, me hacen el favor. Sí termina a las 11, ¿verdad?
Sí, Sí, profesor.